Te voy a invitar que me acompañen en sus Biblias a el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, vamos a estar en el capítulo número 13. Evangelio de Marcos, capítulo 13. Es un capítulo extenso y lo voy a predicar todo en esta mañana. Pero no se preocupen, tranquilos, no comiencen a dormirse porque lo voy a hacer bien resumido y voy a pasar por cada uno de estos pasajes de una manera bastante superficial. No me voy a adentrar en profundidad en cada uno de los temas que tenemos en este capítulo 13 de Marcos. Es un capítulo tremendo, es un capítulo con muchísima información que haría explotar tu cabeza si la predicaría toda en esta mañana. Pero vamos a tratar de llevar el mensaje que sea ameno y que pueda ser de bendición para tu alma. Marcos capítulo 13. Nuestro título en esta mañana es Prepárate para lo que ha de venir. Prepárate para lo que ha de venir. Y nuestro tema es Atento. Cristo viene. Atento, amigo mío, creyente, amigo que nos visitas, atento. Cristo viene. Viene pronto a buscar a los suyos. Este capítulo 13 contiene el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos sobre eventos que habían de acontecer sobre el pueblo de Israel, pero no solamente sobre el pueblo de Israel, también habla de eventos futuros, eventos escatológicos, o sea, los que finalizan esta edad. A su vez, también nos habla de eventos que aún han de acontecer, eventos catastróficos, así como lo estoy nombrando, catastróficos en la etapa de la gran tribulación que va a venir sobre toda la tierra. Y quizás tú seas uno de esos que se va a encontrar en medio de esa gran tribulación que vendrá sobre esta tierra. Y a su vez, este capítulo nos describe la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy gráfica. Así que este capítulo profético de Marcos capítulo 13, que a su vez también está relatado en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21, para estudiarlo y entenderlo bien, amigo mío, antes de sacar tus conclusiones y entender este capítulo, debes saber que es un capítulo que está estrechamente relacionado con el libro de Daniel y con el libro de Apocalipsis. Si ustedes se ponen a estudiar este capítulo, leyendo Daniel desde el 9 hacia adelante y Apocalipsis, leyendo capítulo 6, capítulo 7, van a encontrar cómo se relaciona este capítulo con todos los eventos futuros que habían de acontecer. Tal es así que a este capítulo se lo denomina el pequeño Apocalipsis. Así es como se lo denomina a este capítulo de Marcos 13. Ya que Jesús va a revelar el futuro que ha de venir. El futuro en el que quizás tú que estás en esta mañana aquí, te encuentres. O en el futuro en el que quizás tus padres o hermanos o amigos o vecinos, gente a la que tú conozcas, se encuentre aquí y padezca un tremendo tormento de parte del Dios vivo del cielo que va a traer juicio sobre la humanidad. Este capítulo ahora no tiene el propósito de generar discordia o de generar diferencias de pensamientos o posiciones escatológicas, porque hay muchos pensamientos
respecto de este capítulo. Pero no es la idea que nosotros nos pongamos a especular sobre cosas que han de venir o de acontecer en un futuro cercano o medio lejano, no lo sabemos. Pero lo que el Señor sí quiere en este momento, a través de este capítulo, es que nosotros estemos atentos, que nosotros prestemos atención, que nosotros nos apercibamos y que vivamos como creyentes preparados en la época que a nosotros nos ha tocado vivir, alertas, aguardando la venida inminente, el encuentro de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El Señor quiere que vivas de esa manera, aguardando aquel encuentro venidero. Ahora, Mateo 26, estoy haciéndote una breve introducción. Y si no la hago, se complica entender el capítulo. Mateo 26 está conectado con Mateo 24 y Mateo 25. Mateo 24 y Mateo 25 hablan exactamente estas cosas proféticas de Jesús. Ahora, en ese capítulo 26 de Mateo, Jesús dijo, en dos días se festejará la Pascua. Como ya he dicho anteriormente, estaban en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús dio este mensaje 2 días antes de su muerte sacrificial en la cruz del Calvario. Estaba a una semana, a unos días de sufrir la traición, de sufrir la muerte y de ir a la presencia de Dios el Padre. Y por lo tanto, era necesario advertirle a sus discípulos y advertirnos a cada uno de nosotros de las cosas que habían de venir. Yo me voy, pero ustedes tienen que saber que aunque yo me voy, ustedes tienen que estar preparados, ustedes tienen que estar alertas, porque han de venir cosas y yo voy a venir pronto a buscar a mi pueblo. Ese era el mensaje que Dios en este momento, Jesucristo, le estaba dando a los discípulos. Aguarden la reunión inminente conmigo. Me voy, pero volveré. Las palabras clave de este discurso son aplicables a todos los creyentes, de todas las edades, no solamente para el pueblo de Israel, como muchos piensan que solamente es para el pueblo de Israel. Esto es aplicable para todos los creyentes. Y esas palabras claves son estas: mirad, estad atentos. Otra de las palabras claves es perseverad, orad y velad. Esas son las palabras claves de este capítulo. Así que Jesús utilizó este relato no para responderle las preguntas y que sus discípulos tuviesen un montón de conocimiento y se debatiera a lo largo de los siglos respecto de un montón de cosas proféticas y que cada uno pensara lo que quisiera. No. El Señor Jesús estaba relatando esto para que los creyentes estemos atentos. Estemos aguardando su venida, estemos preparados, estemos orando, perseverando, firmes, hasta que el Señor venga. Versículo 1 y 2. Marcos 13, 1 y 2 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El primer título de este encabezado, de estos 2 pasajes que vamos a estar viendo, es atentos. La fascinación de los discípulos, la realidad espiritual de Cristo. Atentos. La fascinación de los discípulos, la realidad espiritual de Cristo. Ahora llegó el punto en el que el Señor Jesucristo ya iba a salir del templo. Hasta el momento estuvo ahí, en el templo, enseñando y haciendo todas sus obras. Ahora salía de ahí, lo abandonaba.
Esta era la casa espiritual de su padre. Él dijo, esta será llamada casa de oración. Pero los religiosos de aquellos días habían profanado el santo templo, el lugar donde se debía adorar a Dios. Así que en ese momento en que salían, los discípulos le dijeron, maestro, mira, Señor, contempla estas tremendas piedras y esta tremenda, bella edificación. Mira lo que es esto. Este templo había sido construido originalmente por Zorobabel y por Esdras. ¿Se acuerdan? En el libro de Ageo estuve compartiéndolo, donde Dios empezó a animar al pueblo para que comenzara la reconstrucción del templo. Pero esa reconstrucción continuó a su vez con Herodes. Herodes fue ampliando el templo y lo fue mejorando, lo fue embelleciendo. Y este había puesto trabajadores más de 40 años. Herodes, más de 40 años, a hombres y obreros que trabajaran e hicieran un lindo templo. Sabemos que lo hizo para poder ganar el favor de los judíos, pero no fue tanto así como él lo quiso. Pero parte de la grandeza de este templo era justamente las piedras enormes que tenía. Las piedras que tenían medían 1,5 metros prácticamente de altura, imagínense, del piso 1,5 metros y 3 metros de ancho. Pesaban alrededor de 2 a 5 toneladas, eso implica entre 2.000 y 5.000 kilos. En particular, aquellas piedras que formaban el muro exterior, ahí en el Monte de los Olivos, que rodeaba todo el templo, que fue derribado nuevamente, y ahí quedó una parte del muro al cual se lo llama el muro de los lamentos. Ahí es donde muchos judíos hoy siguen yendo a orar y a dejar sus papelitos en medio de los espacios de las piedras que hay allí. Ahora, el templo probablemente había mostrado la mayor grandeza, la mayor belleza y riqueza que cualquier otro templo que haya existido hasta ese momento. Ese grandioso edificio era de mármol blanco. Y no solamente ese tremendo edificio era de mármol blanco, sino que también nos dice que estaba revestido uno de sus muros, el oriental, estaba cubierto con platinas de oro. Eso implicaba que cuando el sol nacía y salía, eso brillaba sobre el platino de oro que estaba ahí y parecía como que ese templo descendía del cielo. Y la gente que lo miraba y lo contemplaba decía, no hay templo, no hay casa como esto. Esto es una maravilla de Dios. Así que no era raro que los discípulos le dijeran, mira qué piedras, mira Señor, qué edificio. Los judíos consideraban el templo como algo de muchísimo valor y de real importancia eterna. Ellos endiosaban, ellos admiraban, contemplaban la grandeza y la hermosura como algo digno de adoración para encontrar la presencia de Dios. El templo lo era todo para ellos. Era una admiración y una fascinación por ese lugar. Ahora, todas estas cosas terrenales pasan. Tanto ese templo como todas las cosas que nosotros nos fascinamos, admiramos y contemplamos, amamos y prácticamente adoramos, tanto ese templo como todas las cosas de hoy en día, el Señor dice, pasan, van a pasar. Y Jesús dijo, ¿ven eso que ustedes tanto adoran? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Así también caminaba el gran rey Nabucodonosor sobre las enormes construcciones de su lujosa ciudad, en su hermoso palacio de aquella floreciente Babilonia.
Esta es la Babilonia que yo edifiqué. Pero ¿saben lo que es hoy? Solamente ruinas. Eso es lo que quedó de la floreciente Babilonia. Ruinas. Ha pasado, se ha esfumado su gloria. Y lo mismo iba a pasar con Jerusalén. Y lo mismo va a pasar con todas las cosas que tú fascinas, que tú amas y que tú buscas en este mundo. Van a pasar, dice el Señor. Así fue con Israel. El 70 después de Cristo fue derribado y no quedó piedra sobre piedra que no fuese quitada. ¿Para qué preocuparse por las cosas que son efímeras sombras? Por aquellas cosas que pasan rápidamente. Eso sucederá con lo que te rodea, lo que te tiene fascinado, lo que tanto amas, aquello que tanto te tiene cautivado y buscas y trabajas y te esfuerzas y pones tu vida para poder alcanzar todas estas cosas que son efímeras. Se van a esfumar, se van a ir. No te llevarás nada. Las Escrituras dicen en Romanos 8 que la creación gime a una con dolores de parto, aguardando la redención. Todo está en caída. Así que, ¿en cuán poco valora nuestro Señor la pompa externa, la belleza externa? Todo lo que nosotros admiramos, nos fascinamos, contemplamos, buscamos, queremos y amamos, el Señor lo tiene en poco. El Señor ama, el Señor mira con compasión la ruina de nuestra preciosa alma. Eso es lo que el Señor se detiene a mirar. Eso es lo que el Señor se detiene a contemplar, cómo tu preciosa alma está yendo a un tormento, a una condenación eterna, cómo te estás perdiendo las bendiciones de Dios, cómo muchos quedarán para los juicios que han de venir sobre la tierra. Recordemos cuán necesario es que tengamos una habitación perdurable en el cielo. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú tengas una habitación por toda la eternidad en su presencia. No que estés anhelando las cosas materiales que se van a destruir, se van a derribar. Él quiere que estés anhelando aquello. La patria celestial, la ciudad que Cristo, el arquitecto, Él mismo está construyendo y edificando para ti. Vino a buscar tu preciosa alma. Y Él dice, mira lo valioso de tu alma y empieza a velar por ella. Atentos, atentos. La fascinación de los discípulos, la realidad espiritual de Cristo. Tengamos cuidado. Necesitamos tener una visión espiritual para ver las cosas que en verdad son eternas. Estamos tan inmersos en este mundo. Necesitamos no dejarnos cautivar por las cosas que son pasajeras, hermano mío. Amigo mío, busca las eternas. Estas quedarán, nada te llevarás. Para Jesús el templo ya no era necesario. ¿Saben por qué? Porque ahora Jesús iba a usarnos a nosotros como el templo y la morada de su Santo Espíritu. Ahora ya no se iba a necesitar un lugar fijo, no se iba a necesitar la tierra de Israel ni el templo para buscar la presencia de Dios. Ahora se iba a necesitar el cuerpo humano, tu vida. Los sacrificios que antes se hacían dentro del templo, Jesucristo los consumó en la cruz. Y Él dice, ahora yo pongo mi espíritu en ti por medio de la fe y el arrepentimiento. Ya no hay necesidad, ahora ya no anhelamos esa patria terrenal, ahora anhelamos la patria celestial, aquella ciudad que desciende del cielo de Dios. Para ti y para mí. Atento, no te dejes fascinar por la belleza del mundo. Presta atención a la realidad espiritual. Versículos 3 y 4.
Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Ahora los discípulos estaban sorprendidos, estaban llenos de dudas, estaban llenos de preguntas. No podían comprender la respuesta que Jesús les había dado. Los había dejado sin palabras, con la boca abierta. No podían entender lo que estaban escuchando. ¿Cómo? El gran templo que tanto anhelamos, en el cual adoramos tantos años, ¿va a ser derribado? ¿No tiene importancia? ¿No tiene valor? ¿Cómo puede ser esto? Imagínense, dice que ahora estaban sentados en el monte. Estaban sentados en el monte. Y el monte era un poco más elevado de lo que estaba el templo. Así que estaba Jesús junto a sus discípulos sentados allí y contemplaban toda esa tremenda belleza. El templo tenía prácticamente 4 cuadras por 3 o por 5 cuadras prácticamente. Era enorme, arriba de un monte. Y ellos lo estaban contemplando del otro lado y Jesús le estaba diciendo: ese monte, ese templo va a ser derribado. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Ahora, Marcos y Lucas nos mencionan solo 2 preguntas que los discípulos hicieron, como la que acabamos de leer. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Pero Mateo menciona una tercera pregunta. Lo hace un poquito más completo. En otras palabras, fueron: ¿qué señal habrá de estas cosas? De lo que tú estás diciendo. El templo va a ser derribado. ¿Qué señal habrá de esto? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin de los tiempos? ¿Cuáles son las señales? ¿Hay señales? ¿Cristo viene? ¿Cuánto falta para que Cristo venga? ¿En qué momento vendrá? ¿Cuándo nos llevará? ¿Ya pasó lo que sucedió con el templo, lo que Jesús dijo? ¿Ya han sucedido estas cosas, las señales de su venida, el fin de los siglos? Ahora, debemos entender que Jesús va a responder a sus preguntas. Otra vez, no va a responder a sus preguntas para aliviarles y satisfacer su curiosidad, sino más bien como para alertarles y prepararles. Voy a prepararlos y a dirigir sus conciencias en las cosas eternas. Presten atención, les dice el Señor. Versículo 5 al versículo 13, lo leemos. Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos. ¿Se dan cuenta cómo repite? Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que esta segunda parte es
atento. Jesús anuncia el panorama de aquella época en Israel, pero a su vez anuncia el panorama de lo que ha de acontecernos también a nosotros. Atentos, no solamente fue para ellos, también es para nosotros. En primer lugar, Jesús comienza respondiéndole, anunciándole señales externas. Señales externas. ¿Cuáles eran esas señales? El versículo 5 dice que se levantarán. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo que son el Cristo. Vendrán muchos diciendo ser de Dios. Muchos falsos profetas habrá muchos falsos predicadores que anunciarán cosas erróneas, equivocadas respecto de Cristo. Ahora, todos esos falsos cristos son el acomodamiento y el inicio, la preparación para el anticristo que se levantará un día. Primera señal, habrá falsos cristos. Pero solamente ahora se anuncian. No, en los tiempos de Cristo había un historiador llamado Josefo, muy reconocido. Él anunciaba que ya en aquella época, luego de la partida de Jesús, se empezaron a levantar personas que decían ser el Cristo. Ya en aquellos días empezó a suceder esto. A su vez también el Señor le dijo, van a haber rumores de guerra, pero no se alarmen. Porque todavía no es el fin, es el comienzo. En aquellos días, luego de la partida de Cristo, había guerras. Antes había guerras. Y luego de Cristo también las había. Pero también dice que habrá grandes cataclismos de la naturaleza, terremotos, hambre y angustia. Tres cosas externas. Anticristo, luego menciona que van a haber guerras y luego que va a haber hambre, va a haber terremotos, va a haber dolor. Todas esas cosas iban a acontecer antes de que sea derrumbado el templo que Dios le estaba diciendo. Van a acontecer y ciertamente acontecieron. Pero no solamente ocurrieron esas cosas externas, sino también que iban a haber señales personales. ¿Cuáles eran esas señales personales? El versículo 9, no lo voy a ir leyendo porque tenemos que avanzar. Así que en el versículo 9 nos dice que serían llevados a juicios y a tribunales religiosos y civiles. Iban a ser expuestos delante de las multitudes, delante de las personas. Iban a ser arrastrados hacia allá. Eso sucedió en los tiempos de Jesucristo. A su vez dice en el versículo 10 al 11 que deberían anunciar el evangelio por todo el mundo para testimonio. Y a su vez dijo, no se preocupen por lo que hayan de hablar, porque el Espíritu Santo les dará la respuesta, les hará saber y les hará responder como corresponde. Pero este pasaje hay que emplearlo bien. Porque muchos pentecostales emplean este pasaje que dice, no os preocupéis, ¿de qué hablaréis? No se preocupen porque el Espíritu Santo les va a dar la respuesta y les va a decir qué hablar. Tengan cuidado porque eso no es así. Pero la Biblia lo dice, pero lo dice en otro contexto. Cuando sean arrastrados ante los tribunales, cuando sean expuestos, cuando se encuentren ante esas presiones, no se preocupen, el Espíritu Santo estará obrando y te utilizará para la gloria de su nombre. Pero no que me voy a parar delante del púlpito y no voy a preparar ningún mensaje porque el Espíritu Santo me va a dar que hablar. Muchos lo hacen. ¿Y saben qué? Cuando el Espíritu Santo no te da nada para hablar, empezamos a guitarrear. Y empezamos a decir cualquier cosa, porque el Espíritu Santo nos dio. Versículo 14 al 23. Versículo 14 al 23. No lo vamos a leer. No lo vamos a leer.
Pero esta porción del versículo 14 en adelante nos habla, ahí tendrán un título, la mitad de la semana, la abominación desoladora. Entramos en la etapa en la que vendrá la tribulación y la gran tribulación sobre la tierra. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el versículo 14 identifica la abominación desoladora, la cual habla del profeta Daniel y la cual encontramos también en Apocalipsis. Ahora, esa abominación desoladora que también ocurrió en los tiempos de Cristo, también ocurrió, y vino la destrucción también del templo, también vendrá en su momento. Y esa abominación desoladora es un ídolo sucio, es un ídolo repugnante que está puesto dentro del templo de Jerusalén. Está en el lugar que no debe estar. Y por causa de ese ídolo sucio y repugnante que está en donde no debe estar, entonces viene la desolación. Entonces viene el juicio de Dios y los hombres se verán obligados a adorar aquella imagen que se pondrá en el templo. Y aquellos que se nieguen a adorar aquella imagen, dicen las Escrituras que serán decapitados y morirán por causa de no seguir esa imagen. ¿Quiénes no la seguirán? Los creyentes. Aquellos creyentes que se convierten a Cristo en aquel periodo. Y ahora voy a explicar una cosa, porque yo lo creo de esta manera, según las Escrituras. Creo que los creyentes no estaremos en la tribulación y gran tribulación. Creo que los creyentes seremos arrebatados antes del tiempo. Y ahora puedo mostrarles un poco. Pero no estaremos. Se encontrarán otras personas, las cuales podrán tener tiempo de gracia todavía y creer en Jesucristo. Esas personas no adorarán a la imagen, pero morirán por causa de eso. Este es el periodo de la tribulación y gran tribulación. Es el periodo en que el anticristo gobierna. 7 años. 3 años y medio de paz, 3 años y medio de tormento y gran tribulación. Juicio de Dios. Se van a desatar, lean Apocalipsis, se van a desatar sellos, se van a desatar copas, van a sonar trompetas y van a haber juicios en cada área de la tierra. El agua, los campos, los cielos, las personas, van a acontecer cosas atroces. ¿Y qué me importa si yo como creyente no voy a estar? ¡Atento! Atento, deja de dormirte y de vivir una vida mediocre, una vida sin mostrar a Cristo, sin predicar a Cristo, porque el Señor te hace saber esto para que tú estés perseverando y estés aguardando el encuentro, porque hay gente que necesita conocer al Señor. Amén. Quizás se queden tus padres, tus amigos, tus vecinos, quizás sí tú estés gozando en la presencia de Dios, pero habrá personas que estarán padeciendo un tormento insufrible. ¿Por qué? Porque has querido vivir una vida mediocre como creyente. Porque no te importa santificarte, no te importa estar alerta, perseverar, orar, aguardando la venida y el encuentro inminente con el Creador. Estamos tan inmersos en las cosas que nos fascinan de este mundo que no estamos viendo las cosas espirituales y otras personas están yendo a la condenación por ti. En aquel tiempo habrá falsos mesías también. En aquel tiempo el anticristo tendrá poder y hará señales y engañarán a montones de personas. Hoy estás a tiempo. Hoy estás a tiempo porque estás escuchando la verdad de Dios. No la mentira, estás escuchando la verdad. En aquel tiempo escucharás engaño. No tendrás prácticamente posibilidad de hallar la gracia de Dios en tu vida. Será muy difícil. La gracia estará. El favor de Dios estará. La buena voluntad de Dios estará. Pero será difícil. Hoy tienes tiempo de venir a los pies de Cristo.
versículo 24 al 27 de este capítulo, nos habla del regreso de Cristo a la tierra. El Señor nos dice, alértense. No se fascinen por las cosas del mundo, estén atentos a las cosas espirituales. Vendrán cosas, señales externas. ¿Las vemos? ¿Vemos las señales externas? Las vemos. ¿Vemos las señales personales? Serán arrastrados. Acá en la Argentina no. Pero ¿saben qué? Rusia, China, Turquía, en diferentes lugares sí son arrastrados a tribunales civiles, a confesar y decir el nombre de Cristo. Y ya en breve nos aguarda también a cada uno de nosotros. Se escuchan guerras, hay terremotos, todo eso está desde el principio. ¿Y por qué? Porque el Señor dice, está atento. Y pero sucede hace 2000 años, está atento porque vengo pronto. Todas estas cosas vienen aconteciendo. Externas, personales. Vendrá la tribulación. Vendrá gran dolor y tormento. Habrá una segunda venida de Cristo. El Señor volverá. Miren lo que dice el versículo 24, el 27. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora, este evento, no lo confundas con el rapto. Esto no es el rapto. Esta es la segunda venida de Cristo luego de la gran tribulación. Ahora, todas las personas, todos los ojos le van a ver, pero ahora ya no van a ver a ese humilde hombre nazareno que venía con humildad y con amor. Ahora este vendrá con poder y gloria. Vendrá con tremenda gloria acompañado de millares de ángeles y de santos a su lado. Y entonces derramará ira. Pero también dice que va a juntar a los santos. Ahora, el Señor nos dice en 1 de Tesalonicenses 4, no lo busquen, se los leo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, este es el arrebatamiento, antes de la tribulación. Antes. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y vivir por siempre con el Señor. Ese es el arrebatamiento. ¿Por qué creo que no vamos a estar en la tribulación? Juan también escribió en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de la paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te voy a librar de ese tiempo de prueba. Tú no vas a pasar por eso. Así que esta es la segunda venida de gloria del Señor. La venida de juicio del Señor. Y juntará a sus santos. ¿Quiénes son aquellos santos? Aquellos santos son los que han creído en Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Se arrepintieron de sus pecados, se dieron cuenta que merecían una condenación por su maldad, merecían ir al infierno eterno, pero se arrepintieron y creyeron en el sacrificio de Cristo. Esas personas el Señor vendrá a buscar.
a esas personas en aquel tiempo de la tribulación, para gozar de los beneficios de su maravilloso reinado. Porque luego de eso viene el reinado de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, los fieles, reinaremos juntamente con nuestro Señor. Pero mientras tanto, sus enemigos serán destruidos. Versículo 28 al 33, no lo vamos a leer, al 31, no lo leemos, pero nos habla de la parábola de la higuera. Y la parábola de la higuera, nuevamente, está Jesucristo tratando de ilustrarnos y demostrarnos justamente cuáles van a ser las señales. Y la señal estará en el pueblo de Israel. La higuera simboliza y habla de la nación de Israel. Una higuera florecía cuando el tiempo empezaba o el clima era cálido, así que cuando las hojas empezaban a florecer en la higuera, ya sabían que el verano se acercaba. De igual manera, nosotros miramos a Israel y sabemos que las cosas se están armando y se están preparando para la venida de nuestro Señor, para que sus santos sean arrebatados al cielo y comience el juicio de Dios sobre la tierra. Versículo 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, mirad, oh, mirad y velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Pero cómo? ¿No dijo que habrá un montón de señales? Señales externas, señales personales. ¿No dijo el Señor que miremos la higuera, que cuando esté floreciendo, entonces va a ser el tiempo? Mirad, está atento, velad, perseverad, porque nadie sabe el momento. Sí, son señales. ¿Y esas señales saben una cosa? Están desde el principio. Son señales que se ven desde hace muchos años. En otras palabras, el Señor dice, mantente alerta. Mantente preparado para que no te encuentre dormido, para que no te encuentre distraído. El Señor quiere que miremos todas estas cosas y estemos velando, atentos a su venida, a su encuentro. Y el capítulo termina con la exhortación. Esta última porción que acabamos de leer, del versículo 32 al 37, es atentos. El deseo de Dios para su pueblo. Esto es lo que Dios quiere para ti. Te mantengas preparado. Por esto Él ha dejado esta palabra. Velad. Velad, amigo mío. A modo de conclusión, nuestro Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, dejó algo para que todos sus siervos hagan. Él nos dejó algo. No que nos peleemos por los eventos escatológicos. ¿Cuál va a ser el orden? ¿El creyente pasará por la tribulación o no? No importa si pasarás o no. Importa que vendrá. Importa que vendrá. Importa que eso pasará. Y el tema es cómo estás viviendo. El Señor nos manda a cada uno de los creyentes a estar atentos. No sabemos si nuestro Señor vendrá en nuestra juventud, en nuestra edad media o en nuestra vejez. No lo sabemos. Nuestro gran afán debe ser que cuando el Señor venga nos halle haciendo así, que nos halle ocupándonos en nuestra vida espiritual, que nos halle ocupados y trabajando en su santa obra. Eso es lo que el Señor quiere, que cuando Él nos encuentre, podamos presentarnos limpios, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amigo mío, prepárate
Prepárate para lo que ha de venir. Y termino con esto. En Lucas, se los leo, no hace falta que lo buscan, capítulo 21, versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos. Miren por ustedes mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Oh, miren por vosotros mismos. Miren cuál es su condición, de qué están llenos, de afanes y glotonerías, o están con el corazón alerta y dispuesto en las cosas del Señor, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues, en todo tiempo orando, que seáis tenidos, y escúchenlo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Oren que sean dignos de escapar de todas aquellas cosas que van a venir prontamente sobre la tierra. ¿Cómo puedo ser digno? Oh, amigo, ora. Pide la gracia de Dios sobre tu vida. Pide la gracia de Dios sobre tu vida en esta mañana. Ora, velad, Señor, sálvame. Es que tengo poca fe, pero ayúdame, Dios, a mi incredulidad. Quiero creer en tu nombre, no quiero quedarme en estos juicios. Si esto es verdad, yo no quiero que me acontezca, ni quiero que le acontezca a mi familia. Extiéndeme tu gracia. Ruégale. Velad en este tiempo para que sean tenidos por dignos de escapar de todo lo que ha de venir. Y si ya eres creyente, debes despertar porque hay gente que te está mirando. Hay gente que a causa de tu mala conducta, de tu mal ejemplo, de tu mal proceder, ¿saben una cosa? Se quedarán a sufrir en esta tierra. Por ti, quizás por mí. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás alerta en las cosas espirituales o distraído con las cosas de este mundo? ¿Estás velando para testificar y para mostrar a Cristo en quienes te rodean, o estás prestando atención a los tiempos? ¿Estás prestando atención a las cosas que te fascinan de este mundo? ¿A qué estás prestando atención? ¿En qué te estás ocupando? ¿Qué está cautivando tu atención, tu mente, tu fascinación? Atentos. Cristo viene. Atentos, hermanos, porque el Señor viene en breve. ¿Cómo nos hallará? Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y que mis ojos, mi carne, le verá. ¿Estás seguro? Oramos. Bendito Dios, doy gracias por tu palabra. Señor, sé que es un tema realmente profundo, realmente extenso. Pero también sé que no es el momento de profundizar en esto, sino el momento de alertarnos. No es el momento de discutir sobre estas cosas, sino el momento, Señor, de preparar nuestros corazones y nuestra vida para ser luz, para ser sal, para ser santos, piadosos, justos, rectos, mostrar tu amor, tu carácter, la persona de Cristo a este mundo antes que vengan los días malos, Señor. Ayúdanos, trae salvación al perdido y trae fortaleza al creyente.
Te ruego, Señor, los ojos cerrados y las cabezas gachas. Quiero darte el momento, el tiempo. Tómate el tiempo de meditar cómo está tu vida. Cristo viene. ¿Qué pasará contigo? ¿A dónde irá tu alma? ¿Dónde estarás si viene hoy Cristo a buscar a los suyos? ¿Pasarás por un tormento? ¿Quieres eso? Ven, amigo, a Cristo. Él es tu salvación. Él es tu esperanza de vida. Creyente, ¿qué estás mostrando al mundo? Creyente, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás aguardando el encuentro inminente con Cristo? ¿O estás esperando reencontrarte con tu Salvador? Él lo prometió. Él vendrá por ti, su Hijo, su Santo. No seas de tropiezo a quienes te rodean.